Hola, bendiciones, ¿cómo están, queridos hermanos, amigos? A todos ustedes que se conectan desde Latinoamérica y otras naciones de habla hispana, les enviamos muchos saludos desde aquí, desde Europa. Estamos felices siempre de conectarnos a través de este canal del Ministerio Apostólico Profético RAM. Ya saben que somos el movimiento apostólico de avivamiento, tanto en Europa y Latinoamérica. Pero este canal tiene un envío especial a las naciones de habla hispana. Amén. Entonces, les bendecimos a todos ustedes, enviamos muchos saludos, gracias por sus eh, comentarios, gracias por estar siempre ahí presentes, porque estamos en esta conexión espiritual, sabemos que necesitamos eh, escuelas que nos ayuden, porque este canal no solamente tiene el propósito de transmitir los mensajes del Espíritu Santo, sino las enseñanzas del Espíritu Santo de la manera como nos enseña, porque Él es no solo el maestro, Él es el director de este canal, así que estamos aquí hoy día para dar la enseñanza de guerra espiritual de fin de mes. Sabemos que en algunos periodos tenemos este tipo de enseñanzas que nos van a ayudar. Miren, a los maestros, el Espíritu Santo nos pasa primero la prueba y luego podemos dar testimonio de esto. Entonces, de lo que vamos a hablar el día de hoy es algo que hemos nosotros experimentado constantemente año tras año en cada temporada, pero ahora ya el Señor como que me dio luz verde, ya enseña de esta manera que yo te estoy enseñando. Amén. Entonces oramos para que en el nombre de Jesús el Señor les ayude a tener más revelación, más entendimiento de estas cosas que ocurren, sobre todo en los periodos donde el enemigo aprovecha para atacar más al pueblo de Dios. Amén. Porque justamente son esos tiempos de transición. Amén. Otro de los enemigos que se van a levantar luego de que el enemigo no pueda tomar tu mente, ¿no? Porque cuando él trata de poner engaños, mentiras dentro de ti, si no te puede tomar de esa manera y si no puede influenciar tu pensamiento humano, ¿qué es lo que va a venir a hacer? Ah, no, entonces tengo que atacar su fe. ¿Por qué? Porque en tiempos de transición lo que más necesitas desarrollar es la fe. Porque es así. En los tiempos de espera, dice, espera en el Señor. Confía en el Señor. Espera en Él porque Él te va a ayudar. Y mientras tienes que esperar, es tiempo de espera. Tienes que esperar sus instrucciones, tienes que esperar ya que Él te vaya mostrando el camino que vas a continuar. Pero mientras estás como en un tiempo de espera, no sabes lo que viene, no sabes en qué momento. Y es ahí donde el enemigo lo que va a asignar ya son enemigos de la fe. Y estos enemigos de la fe se levantan en los tiempos de transición, entonces también son enemigos de la transición, del tiempo de transición, y son la preocupación, ¿no? El espíritu. Listo, entonces el día de hoy estamos para hablar de este tema que ya hemos anunciado y se llama es exponiendo y venciendo a los enemigos de la transición. Entonces vamos a ver que lógicamente el tiempo de transición es un tiempo no solo de espera, sino es en el tiempo en que tú vas de un lugar hacia otro lugar, cuando tú pasas de una situación a otra situación, ¿no? A una nueva situación. Cuando tú cierras un capítulo e inicias un nuevo capítulo, cuando tú terminas una asignación y vas a iniciar, ¿no? Una nueva asignación, y lo mismo terminas ya de trabajar en un periodo en algún lugar, en algún territorio, entonces te tienes que mover a una nueva casa, a un nuevo lugar, a un nuevo empleo, o quizás iniciar un nuevo capítulo de tu vida, pero mientras, lógicamente, eh, estás ahí en una espera, ¿no? Lo mismo pasa cuando cambiamos de estación, ¿no? De la primavera al verano, así, al otoño, al invierno, ¿no? Cada primavera tiene un cambio,
Entonces, ese periodo de cambio, ¿no? Donde todavía no se estabiliza el nuevo tiempo y estamos así como un proceso de pasar de un periodo a otro, ¿no? Esa es una transición. Eso es lo que se llama, lógicamente, ese periodo de transición. Y el periodo de transición, normalmente, como ya hemos dicho, es un periodo de preparación, periodo de espera, un periodo donde hacemos una pausa, necesitamos profundizar más, meditar más, ¿no? Como yo les explicaba, por ejemplo, en un lugar físico de tránsito son las salas de tránsito, por ejemplo, en los aeropuertos internacionales, ¿no? O nacionales, como ustedes lo vean. Pero normalmente los aeropuertos internacionales son los que tienen generalmente el tránsito o cuando tú regresas de un vuelo internacional y vas a hacer un vuelo local, te envían a un lugar de tránsito, espere, te dicen, espere allí. Entonces, ¿por qué? Porque ni estás afuera, ni estás adentro del avión. Entonces tienes que estar en una sala de espera. Entonces lo mismo va a ser cuando te envían a una cita, no sé si con en la oficina del gobierno, migraciones, o hacer un papeleo, documento en alguna institución. A veces no te atiendan rápido, te van a mandar a una sala de espera. Entonces, en ese tiempo de espera, es donde muchas personas no pueden percibir específicamente cuándo el enemigo se va a levantar a tomar ventaja de tu tiempo de espera, de tu tiempo de transición. Y es así como se va a manifestar de una manera la transición, em, donde no solamente posiblemente te vas a desesperar, porque es el tiempo que tienes que tener más paciencia, te digo, más paciencia, ¿ya? Tienes que manifestar los frutos del Espíritu. Y eso es algo que Dios usa y para lo que usa Él el tiempo de transición con cada creyente, con cada persona, más si es un líder que va a ir a moverse en un nuevo lugar, en una nueva asignación ministerial y todo eso. Entonces, acuérdense cuando justamente el tiempo de transición y espera de Israel saliendo de Egipto hacia la tierra prometida fue el desierto. Y supuestamente iban a ser 40 días, pero a ellos se les extendió por su rebeldía y desobediencia y su idolatría, lógicamente, y rebeldía contra Dios a 40 años. Entonces va a depender de nosotros, porque número 4 es número de prueba y eso se te extiende siempre y cuando tú te rindas a Dios, lo quieras hacer a la manera de Dios. Por eso, en ese tiempo, ese proceso de transición, tú te tienes que someter a hacer la voluntad de Dios. Es muy importante la posición que tú tomas. ¿Por qué? Porque aparte de que estás a la espera de un cumplimiento, a la espera de entrar a un nuevo lugar, a la espera de que ya la puerta que Dios ya te estableció o que Dios te abrió todavía no la puedes atravesar. Puedes ver el umbral, pero todavía no la puedes atravesar. Entonces necesitas de esperar. Entonces en ese tiempo de espera es donde el enemigo aprovecha a atacar. Así que él lógicamente es el enemigo número uno, el mismísimo Satanás, eh, que va a crear todo tipo de situaciones contrarias en ese tiempo de espera. Miren, yo no sé si ustedes han viajado de la manera como nosotros lo hacemos frecuentemente. Viajamos lógicamente en auto, viajamos a veces, nos toca viajar en bus, a veces nos toca viajar en avión, a veces nos toca viajar en barco, en ferry, de distintas maneras, ¿ya? Pero cuando hemos viajado en auto por lugares nuevos, desconocidos, hemos atravesado bosques en plena neblina o nieve. Nos ha tocado así. Entonces, esos periodos que uno pasa es exacto como el tiempo de transición cuando el enemigo te quiere atacar. ¿Por qué? Porque son tiempos inciertos, donde aunque sabes que vas a cruzar al otro lado, no sabes de qué manera lo vas a hacer. Entonces, ahí es donde el enemigo aprovecha, es como que em, te invadiera la neblina. Entonces, cuando te invade la neblina, porque eso lo hemos visto, no hay mucha claridad. Por más que tu carro tiene luces,
no se ve claramente el camino. Entonces, ¿qué es lo único que tienes que hacer? Confiar en el GPS que te está llevando al camino correcto. Entonces, el GPS representa al Espíritu Santo. Tienes que depender más que nunca del Espíritu Santo, ¿no? Tienes que orar más. Entonces, y confiar totalmente en Dios. Literal, así tiene que ser. O sea, son tiempos en que Dios va a desafiar tu fe también, ¿no? Por eso les digo, los frutos del Espíritu se van a tener que ver evidentes en la época de transición. Te van a ayudar mucho a pasar la prueba. Y sobre todo el someterte a hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios, que en el proceso te dejes moldear y transformar por Dios. Por eso Dios va a permitir ciertos ataques, porque es lo que va a formar tu carácter, es lo que Dios va a usar para incrementar tu fe, para hacerte crecer espiritualmente, para que manifiestes los frutos del Espíritu Santo, pero el enemigo a su misma vez va a querer traer confusión, va a querer nublar tu claridad, nublar tu visión, va a querer hacer lo que sea y te va a lanzar a todos estos enemigos de la transición que se van a levantar en contra tuya, porque van a ser como esas sombras, esa neblina, van a ser, porque a veces la neblina es tan espesa que tú no puedes ver, ¿no? Hasta que ya vas con la ayuda del Espíritu Santo, se va abriendo el camino, Dios va abriendo el camino y Dios está haciendo, Dios, mientras Dios está obrando y en estos tiempos de transición Dios nos pasa la prueba. Entonces cuando Dios te pasa la prueba es donde tú tienes que poner tu mirada solo en el Señor. Acuérdense lo que pasaba con los discípulos cada vez que cruzaban de un lado a otro. Ese tiempo de cruzar el mar era su tiempo de transición, ¿no? Como las tormentas se levantan las tormentas. Te voy a decir que se levanta hasta el mismo infierno. Y pareciera que estás solo y abandonado, pero no es así, sino que el maestro te está pasando la prueba y Dios está preparando algo nuevo al otro lado y Él necesita que creas y que confíes en Él, de que Él tiene lo mejor para ti. En este tiempo, suponiendo que en el tiempo de transición estás orando por puertas abiertas, que Dios abra puertas, es posible que al mismo tiempo se abran otras puertas que no son de Dios y son del enemigo para confundirte. Por eso no todas las puertas que se abren son de Dios. Y Dios va a permitir para probarte, a ver si realmente confías y crees en mí o si quieres hacer tu voluntad porque quieres hacerlo rápidamente. Y eso es lo que pasa, que nos desesperamos porque como estamos esperando largo tiempo, entonces el tiempo de transición es como que ya parece que ya se acerca ya el aceleramiento, el rompimiento, ya voy a cruzar, ya estoy al otro lado, pero no, lo tienes que hacer en el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque acuérdense también que antes de ingresar a la tierra prometida, Dios le pidió al pueblo de Dios una consagración, porque a veces tú no puedes entrar de golpe a la tierra prometida, no, porque tienes que consagrarte, tienes que prepararte con las estrategias, porque en la tierra prometida hay gigantes para los cuales tú tienes que vencer en tu temporada anterior. Ya Dios te tiene que haber preparado y entrenado. Entonces, justamente ese periodo de transición es un periodo de purificación, por eso de limpieza, de consagración, dedicarte más a Dios, de meterte a solas con Dios, de solo poner tu mirada en Él. Entonces, y estar advertidos, alertas, velad y orad sin cesar, porque ya sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y también porque el Señor lo dijo, los días son malos. Entonces, en esos días de transición, los días son malos, te lo digo. Pero en todo tiempo está la gracia y la bondad de Dios. Si tú te predispones a hacer todo a la manera de Dios, si tú no te resistes al proceso, es rápido, pasas rápido. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en el tiempo de transición. Entonces, vamos primero a hablar sobre los enemigos y luego vamos a las estrategias, lógicamente, según toda la enseñanza que Dios nos ha dado en años anteriores y también lo que hemos profundizado mucho más en este año. Amén. Entonces, miren, en el año mínimo van a haber 4 transiciones que representan las 4 estaciones. De la misma manera, de las 4 estaciones físicas hay 4 estaciones espirituales. ¿Ok? Es por eso que otra vez me dicen, ¿y qué? ¿Y otra vez tiempo de transición? Sí, sí, otra vez tiempo de transición, porque la estación está cambiando. Hay que discernir tiempos y estaciones. ¿No? Si cada mes cambiamos, ¿no? Se acabó un mes, entramos a otro mes, es así.
Y lo mismo pues en las estaciones, lógicamente. Entonces, por eso te digo, mínimo vas a experimentar 4 transiciones. Entonces, es lo mínimo que vas a experimentar. Y vamos a ver aquí. En tiempos de transición, miren, la Biblia identifica por eso varios enemigos que pueden obstaculizar la fe y el crecimiento espiritual. Es que para eso vienen, a obstaculizar tu fe, porque en el tiempo de transición el arma más poderosa va a ser la fe. Va a ser la fe, porque imagínense, caminar sin saber a dónde voy, eh, sin tener mucha dirección, mucha estrategia, sin ver aún la puerta, ¿no? Pero sé que voy para el otro lado, sé que Dios me dice prepárate para cruzar, prepárate para avanzar, prepárate ya para lo siguiente, para el nuevo capítulo. Para eso. Tengo que confiar en Dios, que Dios está conmigo en medio de la prueba, aunque yo no lo perciba, y que Él ya está en el otro lado esperándome. Ya Él está ahí. Entonces tienes que creer y confiar en Dios, ¿no? Y va a servir, lógicamente, estos enemigos se van a levantar para tratar de impedir tu crecimiento espiritual, porque cada vez que tú pasas a un nuevo nivel, pasas a un nuevo crecimiento espiritual. Esto pasaba con los discípulos de Jesús, esto pasaba con ellos. Eso es, por eso Dios usa estos tiempos de transición y permite que el enemigo se levante con sus enemigos. Así es. Pero tenemos que confiar que Dios está con nosotros. Por eso te digo qué importante es que te metas a solas con Dios. Qué importante es que recuerdes las promesas de Dios. Que te aferres a la palabra de Dios. Es lo único, es tu ancla en medio del mar. No hay otro más. ¿No? Y puesto tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces dice, vamos a ver que muchas veces, lógicamente, por eso en estos tiempos es donde más se va a levantar, lógicamente, la preocupación, el miedo, la duda, la confusión, tu propia carne, tu razonamiento humano, ¿no? Tus propios deseos, no lo quiero así, no aguanto, no quiero esperar, ¿no? Entonces, tienes que rendirte totalmente a la voluntad de Dios y dejar que Dios te procese, que Dios te transforme, ¿no? Muchos representan como el tiempo de transición justamente es el tiempo en el que la larva se convierte en oruga, pero todavía está en el capullo y se siente como si estuviera muriendo, pero tiene que esperar. Él no puede adelantar su proceso porque cuando ya pasa el proceso de transición viene la transformación. Entonces ahí sale una hermosa mariposa con alas y puedes volar. Ahí es, ¿no? Ya pasó el tiempo de la transición. Pero mientras estoy en la transición, me quedo quieto en el capullo y dejo que Dios me procese para entrar en mi transformación espiritual. Entonces es un buen ejemplo de cómo Dios trabaja con nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo? Debilitar la fe y dificultar la confianza en Dios, ¿no? Como diciendo, estás solo, estás abandonado, mira, no pasa nada. Él te ha dicho que sí, que te va a abrir una puerta, mira, no. O te va a intentar confundir, sí, mira, es por acá, pero no es por ahí. En ese tiempo se van a levantar muchas manifestaciones donde él va a tratar de hacer lo que sea. Entonces, él va a ver tu debilidad, él va a ver tus hábitos, él va a ver qué es lo que comienza en tu carne a manifestarse. Si empiezas a tener miedo, si empiezas a estresarte, si empiezas a angustiarte, si hay alguna situación familiar que puede robarte la paz, en donde él pueda robarte la paz, si hay alguna manera de distraerte, no sé, él va a querer hacer lo que sea, con tal de venir a debilitar tu fe y quitarte la confianza en Dios. Vamos a ver que Satanás también intenta activamente desbaratar los planes de Dios, distrayendo, frustrando y desanimando a las personas. Además, el enemigo usa lo único que él sabe, el engaño, la mentira, porque él es padre de la mentira, para mantener a las personas atadas y tratando de que crean en falsedades. Es en el tiempo que se va a levantar más mentiras. El enemigo va a tratar de engañarte de cualquier manera para que tú dudes de Dios, dudes de la verdad de Dios, ¿no? Entonces, la mentira se opone a la verdad de Dios. Es por eso que es sumamente importante que tú
pensamiento esté muy centrado y concentrado en la mente de Cristo. Que tú veas que la verdad expone la mentira, porque la palabra lo dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, mucha gente en este tiempo de transición es engañada, mucha gente empieza a creer cosas falsas, falsas imaginaciones, falsos pensamientos, mentiras que el enemigo va a intentar sembrarte en este tiempo porque sabe que estás vulnerable. Pero si tú estás bien centrado y afirmado en la roca de Cristo, no va a poder, entonces Él va a intentar hacer otra treta, otra artimaña, y por eso no podemos ignorar lo que el Señor nos va a mostrar de lo que el enemigo puede estar haciendo. No ignoremos las artimañas del enemigo. ¿No? Entonces, si bien en esta época de transición tienes que enfocarte y centrarte mucho en Dios, al mismo tiempo tienes que estar como con tu espada ahí para ver de qué manera sutilmente, porque a veces ya no es por puertas abiertas, es muy sutil el enemigo para engañarte en tiempo de transición. Y eso en eso él es experto, en engañar y en hacer tretas. Por eso necesitamos guerreros bien parados, firmes en la roca y que se mantenga firmes con todas las armas de Efesios 6, ¿no? Donde se van a activar, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino, ya sabemos, contra los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Para eso se describe en Efesios 6 todas las armaduras y sobre todo la oración persistente. Entonces, si tú estás constantemente en comunión con Dios, si tú estás bien cimentado en la palabra, entonces al enemigo le va a costar, no le va a ser fácil el poderte traer aflicción, angustia, preocupación, dudas, lo que él quiera sembrar, no va a prevalecer. ¿Ya? Entonces las puertas del Hades no van a prevalecer y ningún arma forjada va a prosperar en contra de tu vida. Amén. Ahora sí, vamos a mencionar todos los enemigos que se levantan en el tiempo de transición en contra de nuestra vida. Hay que reconocerlos bíblicamente y también en cuanto, a la experiencia que uno va pasando, atravesando cada vez que hay esos tiempos de transición, ¿no? ¿Qué es lo que se levanta? Es importante identificar, por eso primero tienes que reconocer tu temporada. ¿Qué temporada es? Y si es un tiempo de transición, tienes que prepararte, porque va a venir, te puede sorprender, por eso mejor estar avisados. Entonces, cuando uno ya empieza a tener esa experiencia, ya uno sabe qué es lo que uno tiene que hacer. Y más vale pasar el proceso con Dios y no, lógicamente, dejarse amedrentar por el enemigo. Eso es muy importante. ¿Ok? Entonces, como ya hemos dicho, el enemigo número uno es el mismo Satanás. Es el enemigo número uno. ¿Por qué? Porque él es el padre de la mentira y él es una amenaza constante. Él siempre trata de engañar, de extraviar a la gente con falsedades, ¿no? Tratando de robar la semilla. Y acá esto tiene que ver con la parábola del sembrador. Por eso es bueno que analices la parábola del sembrador para saber cómo tú ser buena tierra y cómo cuidar tu semilla y no permitir que el diablo te la robe. Porque en el tiempo de transición lo que más te va a ayudar es la palabra de Dios. Acuérdense que es la palabra profética más segura, que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, es nuestra guía, es lo único que nos va a guiar y es lo que nos va a confirmar lo que Dios quiere que hagamos. Entonces no te dejes engañar, no creas las mentiras del diablo. Es sumamente importante que deseches todo argumento, pensamientos negativos, rechaces mentiras del diablo. Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Acuérdense en tiempos de transición, qué fue lo que Dios hizo con muchos de los siervos de la Biblia. Ellos estuvieron, por ejemplo, ¿no? David, los profetas,
todos ellos cuando estuvieron en un tiempo de espera, de transición. Abraham, el padre de la fe, se mantuvo en su fe, en la promesa que Dios le había dado, a pesar que el enemigo venía a decirle constantemente, ¿no?, las mentiras. Pero él decidió creerle a Dios. Entonces, cuando tú decides creerle a Dios, tú no vas a creer las mentiras del diablo. Uno, porque conoces la verdad. Y la única verdad absoluta es la palabra de Dios. No hay nada más. No hay nada más. Puedes tener tu verdad, el mundo puede tener su verdad, pero la palabra de Dios es la absoluta verdad. Porque Jesús es la verdad. Entonces, cuando tú estás cimentado en Cristo Jesús y estás enraizado en la palabra de Dios, que es la roca de Cristo, no hay nada que te mueva. Entonces, ya ahí el enemigo, lógicamente, no va a poder venir con engaños ni mentiras. ¿Ok? Entonces, él va a lanzar un espíritu de engaño, va a tratar de engañarte. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con eso. Ese es, lógicamente, Satanás y sus mentiras vienen a ser enemigos número uno. Luego, vamos a ver que se va a levantar nuestra propia carne, va a ser nuestro enemigo, porque nuestra carne manifiesta nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos, ¿no? Nuestra razón humana, nuestro razonamiento humano va a querer jugarnos en contra. Y por eso la Biblia enfatiza que la fe requiere más que solo comprensión intelectual, ¿no? Es un acto de confianza que a menudo va más allá de lo que el razonamiento humano puede comprender plenamente, especialmente a enfrentarse a lo desconocido, especialmente cuando tú no sabes qué es lo que viene, qué camino estás atravesando, ¿no? Es como que eh, en verdad es como un camino desconocido, es como cuando uno va de viaje. Yo les estaba contando esa experiencia de entrar por nuevos caminos. Este es un camino desconocido, no sé ni a dónde me lleva de repente. Entonces eso hace como que de pronto empiezo a usar mi razonamiento humano. Entonces, si yo no me conecto con el Espíritu Santo y si mi pensamiento no está conforme al pensamiento de Cristo, es muy fácil que el enemigo trate de sembrarte mentiras o que tu propio razonamiento te traicione o te engañe, ¿no? Porque en tu humanidad lo quieres resolver, en tu propio pensamiento, que de pronto se vuelve a poner negativo, ¿no? Si no es un tipo de pensamiento positivo, va a ser un pensamiento negativo. Entonces, o vas a querer usar tu propia experiencia humana, que eso también afecta mucho el razonamiento. Entonces, acuérdense, la carne se opone al espíritu. Y parte de nuestra carne es justamente nuestra mente carnal, nuestra mente mundana. Entonces, eso es algo que tú tienes que vencer, la carne, ¿ok? Y el razonamiento humano. De temor, el espíritu de temor, que va a venir con preocupación y con miedo y duda, ¿no? La preocupación, el miedo y la duda se levantan como esos espíritus que tratan de venir sobre ti para afectar tu fe. Tú empiezas a dudar, ¿no? Te empiezas a preocupar, empiezas a tener miedo. Entonces, si él logra tocar aquí tu alma, en esa área, ¿no? Entonces no puedes vencer, porque la preocupación es lo opuesto a la fe. La duda es lo opuesto a la fe y el miedo es lo opuesto a la fe. Entonces, ¿cómo vas a vencer con fe? Tienes que tener fe, verdadera fe expectante, por encima de toda circunstancia. Y no importa el tiempo que tome. Pero yo me paro en lo que Dios me ha dicho. Y en lo que Dios me ha dicho y no me voy a preocupar. Pero va a venir. Va a venir porque lo vas a sentir. Se siente como que te quieren hacer preocupar. No, pero y, y si Dios no llega a tiempo? ¿Y si lo que te espera es algo terrible? O sea, no vas a ver ahí lo que veías antes, tu comodidad, de repente los recursos que tenías, porque vas a tener que dejar todo para ir al otro lado, al otro lugar, al nuevo lugar. Es un lugar desconocido, tú no lo conoces, tú no sabes. Entonces ahí te comienza a poner preocupación, miedo, duda.
Y si tú cedes a eso, es algo lamentable, porque estos enemigos de la fe y enemigos de la transición, dice, ya te pueden conducir a una falta de confianza en la provisión y la guía de Dios. Eso es lo que viene a ponerte duda, especialmente en estos tiempos de transición, que son tiempos de cambio e incertidumbre. Como no hay nada seguro, no hay nada todavía, como que no se me revela toda la visión completa, el cuadro completo, entonces tengo que vivir por fe. El justo vive por la fe. El justo no vive por vista ni por lo que ve. Entonces hay gente que está acostumbrada solo a creer lo que ve. Eso no es fe. Eso no es fe. Fe es ver lo que no se ve como que ya es. Entonces yo le tengo que dar gracias a Dios, por ejemplo, ¿no? Le estaba dando gracias a Dios, Señor, gracias por mi nueva casa, gracias por el nuevo lugar. Sé que lo estás preparando. Se cerraba una puerta, cerraba otra puerta. No es de Dios. Porque yo le estoy diciendo a Dios que solo me abra las puertas. Y veía que las puertas se abrían, pero no eran de Dios. Y de repente había una puerta que era de Dios, pero no era el tiempo. Entonces, porque hasta para moverse necesitamos conocer el tiempo de Dios también, ¿no? Entonces, Dios dijo, no mayo, junio. Entonces, yo mayo tengo que pasar mi proceso de transición. Y mientras se van a levantar estos enemigos, se levantan. Sí, a mí me intentaron que yo me preocupara en un momento. Faltaban recursos, eh, no sabía literalmente qué era lo que nos esperaba, como que nos quedamos en el aire. Entonces me empezó a querer atacar esto, la preocupación, el miedo, la duda, pero luego el Señor me hizo reaccionar y me habló en su palabra y eso me bastó a mí. Dios me habló en un sueño. Me dijo, ya estoy preparando el lugar es así, 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 así. Perfecto, entonces yo espero nada más. Entonces me dijo, tranquila, descansa que yo estoy preparando el nuevo lugar. Entonces eso me dio una calma, una confianza de ver, pero decidí creer y por cuanto creí, vi. Y ahí Dios me reveló el lugar. Dios no me habló nada hasta que yo no decidiera confiar y creer en Él para el nuevo nivel. Porque cada vez que pasas a un nuevo nivel, por eso hay que pasar el tiempo de transición para el nuevo nivel y es una prueba de desafío de mayor fe. Si tu fe no crece, no estás listo para entrar al nuevo nivel. Entonces, por eso nuestra fe va a ser probada, va a ser probada. Entonces te va a probar. Y eso es lo que el enemigo quiere que tú dudes. En que Dios te está guiando, en que es Dios realmente el que te está hablando, te está llevando. Y va a hacerte ver que tus recursos no te van a alcanzar. Y es ahí donde tienes que tener fe para ver lo sobrenatural. Entonces, en mayo nosotros vimos la provisión sobrenatural, porque va por encima de lo natural. No es en nuestras fuerzas, nos dijo el Señor. No es en sus fuerzas. Yo les voy a proveer. Y así fue. Sobrenaturalmente nos proveyó. Sobrenaturalmente vimos el maná. Y luego ya tuvimos, gloria a Dios, el rompimiento para lo que ya vino después. Ya vinieron los recursos. Entonces, es sumamente importante reconocer esto y por eso mantenerte firme en tu fe. Firme, firme, firme y en confianza. Va a venir un rato el enemigo, pero tienes que buscar la dirección de Dios, la palabra de Dios va a ser, como te digo, tu ancla, va a ser tu fortaleza, tu escudo. Bueno, ¿qué más va a intentar lanzar el enemigo en los tiempos de transición? La distracción. Te va a querer distraer. En tiempos de transición, el enemigo puede intentar distraer a las personas con actividades mundanas, redes sociales u otras actividades que les quitan el tiempo y la energía para buscar la guía de Dios en las Escrituras, ¿no? Entonces, los tiempos de transición son los tiempos de mayor búsqueda, mayor intimidad, porque como necesitas la guía, la dirección de Dios, necesitas aún, si es posible, ayunar por rompimiento, por milagros, no sé, lo que necesites. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Te entretiene, te va a distraer, te va a querer sacar. Por eso es sumamente importante que en tiempo de transición tú practiques ayuno. Va a justamente ayudarte a vencer la carne y las distracciones, porque aún uno se distancia y se aparta, lógicamente, de las redes sociales, de actividades que puedan estarte queriendo llevar por
por otro lado, ¿no? Cosas más conectadas con el mundo, ¿no? Y más bien decidirte apartarte con el Señor ya hasta el tiempo que puedas, lógicamente, ya tener una visión más clara, una dirección más clara. Pero son tiempos donde el enemigo va a intentar hacer eso, que te distraigas. ¿Que te distraigas para qué? Para poderte robar la semilla, la palabra. Entonces te está robando, te va a robar. Primero va a querer robarte la semilla, la palabra. Si te roba la palabra, él tiene mayor ventaja. Si tú guardas la palabra, guardas tu semilla, que es la palabra de Dios, que es lo que te está llevando, así sea una sola palabra, aférrate a esa palabra. Eso es lo que te va a llevar a la victoria. Con eso vas a pelear, esa es tu espada, ¿no? Y eso necesitas. Necesitas tener eso a tu favor. Cuando no te puede robar la semilla, lo que va a querer robarte es la paz, el gozo. Entonces por eso es que te va a preocupar, te va a lanzar miedo, va a querer estresarte aún. eh, y lo que dijimos, duda, te va a quedar plantada duda. Todo eso no solamente eh, se opone a tu fe, ¿no? Sino que te desestabiliza, te quiere robar la paz y el gozo, ¿no? Entonces, esas son las estrategias del enemigo, las tácticas que él usa. Pero cuando no puede hacer eso, ¿qué voy a hacer? Entonces te distraigo, te voy a robar tu tiempo, te voy a robar tu energía. Eso va a querer hacer, ¿no? Entonces, por eso que yo sé que en tiempos de transición a mí Dios me manda a ayunar, porque yo me tengo que concentrar, porque si no, fácilmente me puedo distraer. Aparte de que no tengo tiempo para distraerme siquiera, porque estoy muy concentrada en la labor de Dios, en las escuelas, en la obra apostólica, en ministraciones, consejería. La verdad que no tengo tiempo para distraerme, pero sí va a querer intentar distraerte. Por ejemplo, de repente ya uno no es adicto a las redes sociales, uno usa pues las redes sociales lógicamente para comunicarse. De repente yo ya no participo en actividades pues del mundo, ¿no? Compromisos, cosas familiares, no. Pero ¿sabes cómo te puede distraer? Con situaciones que el enemigo va a querer generar con personas que van a venir a robar tu tiempo y tu energía. Eso sí me ha querido pasar. Que hay gente que me quiere venir a robar el tiempo, me quiere venir a robar la energía. Y yo me doy cuenta que eso no es de Dios, no es Dios el que los envía, es el enemigo. Entonces, esa es otra forma, por ejemplo, muy sutil, que yo le he descubierto. Por ejemplo, yo ya no me distraigo con esas cosas, o a veces, bueno, uno cuando está, pues, a veces pasar un tiempo de entretenimiento no es lo mismo, ¿no? Ver una película cuando hay tiempo de hacerlo, lógico, podemos hacerlo, y hay que saber qué películas vemos también, ¿no? O alguna serie, algo, o sea, algo que te edifique, porque también pues hay que tener un tiempo de descanso, hay que también salir, hay que también pasear, disfrutar tiempo con la familia. No, no se trata de eso no es distracción, eso es eh, invertir tu tiempo en algo que necesitas hacerlo con tu familia, ¿no? O un tiempo a solas también con tu esposo para, lógicamente, relajarte, pues tanto trabajo y tanto que uno necesita descansar. Eso es pasar un pasatiempo en tiempo de descanso, eso es otra cosa. No, es cuando, por ejemplo, el tiempo que deberías estar pasando con Dios, estás pasando viendo videos o cosas que no te edifican. Eso es diferente. Entonces tienes que aprender a seleccionar. Pero a veces no es eso, a veces son situaciones, son personas que están asignadas por el enemigo justamente porque como estás pendiente de la gente que necesita ayuda, entonces tú tienes que ser muy, muy avisado y estar muy alerta de que no debes decir sí a todo ni a todos. Tienes que aprender a decir no y saber cuál es tu asignación ministerial, qué es lo que tienes que concentrarte en hacer. Entonces, si hay alguna persona, bueno, delégalo. Ahí hay otros pastores, otros líderes. No es mi asignación. Entonces, yo no puedo perder ni mi tiempo ni mi energía en eso. Ni en esa persona, ni en ninguna situación. Por ejemplo, también pasan situaciones familiares que tratan de distraerte. También.
¿Por qué? Para sacarte. ¿No? Entonces, hay que saber identificar al enemigo en esa parte, ¿ya? Luego, algo que también eh, el tiempo de espera, el tiempo de inacción hace que venga la desesperación, ¿no? Entonces, esperar puede ser, por ejemplo, una trampa para las personas, ya que el enemigo puede tratar de impedir que actúen y aprovechen nuevas oportunidades o el llamado de Dios. Aquí, lógicamente, la desesperación. La desesperación juega un papel en contra tuya, porque la palabra dice, espera en el Señor y es en el tiempo de Dios, no es en tu tiempo. Entonces, si ya caíste por ejemplo, en, en esto que dijimos acá, la preocupación, por ejemplo, ¿no? La preocupación, el miedo, la duda. Parte de la preocupación es el afán, la ansiedad. Cuando tú ya caes en ansiedad, ya lo siguiente es que vas a caer en desesperación. Entonces ya te desesperas. Y por desesperarte vas a tomar malas decisiones, no vas a tomar, ¿cómo se dice?, las decisiones correctas para las nuevas oportunidades que Dios te está abriendo y también para responder al llamado de Dios. Entonces hay gente que se ha desesperado y ha tomado malas decisiones o se ha adelantado a ir a un lugar donde Dios no lo ha llamado. Y si Dios no va contigo, mejor no vayas a ningún lugar. Tienes que esperar que Dios vaya contigo. Entonces es malo desesperarse. Entonces significa que ahí Dios está probando tu paciencia. Y tu paciencia tiene que estar bien enraizada porque necesitas tener justamente paz, quietud y ciencia, ¿no? Ciencia, conocimiento de lo que es esperar en el Señor, ¿no? En el conocimiento de Dios, lógicamente, no en tu propio conocimiento. Entonces eso es paz, paciencia. Tiene que ver con la ciencia, el conocimiento de Dios, donde vas a mantener tu paz. Entonces no puedes dejarte robar la paz y entrar en desesperación. Entonces en esos tiempos no se ve mucho movimiento, es mucha espera, es mucha quietud, mucha calma, ¿no? Entonces eso muchas veces nos juega en contra de personas que somos muy activas o hiperactivas, ¿no? Gente que estamos acostumbrados a hacer tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí, a mí no me pueden sentar tantas horas descansando porque es algo tan raro, tan extraño. Claro que yo descanso en el Señor, eso es diferente, pero inactividad, pero muchas veces Dios lo permite. Una vez Dios nos permitió desconectarnos de todo, desconectados de redes, de, todo. Y así, sin hacer nada. Y cuando uno está tan acostumbrado a la labor ministerial, es como que uno necesita eso a veces. Es como unas vacaciones forzadas. Ahí está. Los tiempos de transición son eso prácticamente, vacaciones forzadas. Algo así es, aunque sea una semana. Dios te va a desconectar y vas a tener que pasar procesos, luchas, y en medio de todo se va a levantar la guerra espiritual. Y muchas veces no lo vas a pelear así como siempre estás acostumbrado a pelear. Como les dije, muchas veces yo he tenido que pelear desde mi paz, solo manteniendo mi paz y recibiendo más de la gracia de Dios. Qué importante ha sido eso, ¿no? Entonces, no siempre las estrategias van a ser las mismas. Y muchas veces vas a tener que estar callado, en quietud, no pasivo, en fe. Y fe es obediencia. Y si Dios te dice espera, espera y siéntate, pues siéntate y espera. Así es. Muchas veces Dios nos tiene que detener así. Bueno, luego vamos a ver otro de los enemigos y es cuando ya, de repente ya tú estás esperando en el Señor, has aprendido a esperar en el Señor, tienes fe, estás avanzando, firme en la palabra, estás orando más, te estás consagrando, estás apartando tu tiempo, ya. ¿Qué es lo que puede venir ahí? ¿Qué otra estrategia tiene el diablo cochino? Te va a enviar desánimo. Ay, ay, ay. ¿Y cuando viene el desánimo? Te quita la inspiración. Es como si te quitara
no sé. O sea, estás muy animado, ¿no? Hasta para empezar tu ayuno y aún preparar tus cosas ya para moverte, para mudarte y todo. Pero de pronto te ataca un desánimo de la nada. Es una cosa horrible. A veces es porque están lanzando lógicamente brujería sobre ti. Ya Dios te puede revelar, sí, mira, están haciendo esto, esto, esto. Bueno, uno lucha, quiebra, anula y revoca eso. Pero es algo como que se quiere establecer, pero es por el tiempo de cambio, porque los tiempos de transición, ya Dios marca un cambio, ¿no? Entonces, en tiempos de cambio, el enemigo puede intentar desanimar a las personas, haciéndoles sentir abrumadas o como si no estuvieran progresando, ¿no? Entonces, como te hace ver el enemigo, no, uy, no estás avanzando, no estás haciendo nada, uy, no, no, no. Eh, o muy abrumado con muchas cosas, así, como muy cargado, estás muy cargado con muchas cosas. Entonces, de pronto viene ese desánimo, te quita inspiración, te quita hasta la creatividad y te hace perder el ánimo, ¿no? Porque el ánimo hace que tú te animes y te levantes, te animas y te levantas. Por eso la palabra dice cobrad ánimo y fortaleced, dice, ¿no? Aún las rodillas endebles. ¿Por qué? Porque el enemigo ha querido venir a tirarte desánimo. ¿Cuántas veces David se sentía así? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces vemos en la palabra, ¿no? ¿Cuántas personas fueron atacadas con el desánimo, ¿no? Aún grandes profetas. Entonces, por eso quiero que vayamos ahora a la palabra, antes de continuar. Vamos a repasar aquí un pasaje en Primera de Reyes 19 y vamos a ver que uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento fue seriamente atacado justamente en el tiempo de transición, en el tiempo que él debió haberse sentado a esperar y prepararse para el contraataque, porque en la transición viene la retaliación del enemigo. Ya les he dicho, se levanta eh, no solamente Leviatán, se levanta Jezabel. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a analizar a Jezabel, cómo es que ataca, con qué espíritus ataca, y vamos a ver eh, en la siguiente parte de Leviatán. ¿De qué manera? Porque ellos son dos de los enemigos que atacan en el tiempo de transición. Porque son tiempos donde tú vas a dar a luz algo nuevo, donde Dios te está preparando para algo nuevo, Dios necesita romperte y procesarte para algo nuevo. Entonces justo ahí te ataca. Y peor si has tenido una gran victoria, porque a Jezabel no le gusta perder. Lógicamente, si has estado teniendo luchas contra Jezabel y has vencido, va a venir a contraatacarte, ¿no? Entonces va a venir con eso. Como ya sabemos, Jezabel envía a Elías un mensajero, porque Jezabel jamás va directo a ti, sino siempre envía sus mensajeros. Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? Va a venir a amedrentarte, ¿no? Entonces, viene un espíritu de engaño a través de las brujerías de Jezabel, viene a amedrentarte, o sea, a ponerte temor, miedo, preocupación, duda, todo eso. Entonces, ella lo que va a lanzar con sus brujerías es todo esto que hemos mencionado: engaños, mentiras, temor, desánimo, todo eso te lo va a lanzar, ¿no? Y dice, ¿no? Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, ¿no? O sea, tu cabeza, prácticamente pidió la cabeza de Elías. Entonces, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, ¿no? Estamos leyendo Primera Reyes 19. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces entró un espíritu de temor, entró el desánimo, entró el temor, hasta la duda, y de pronto vino la depresión, porque cuando te atacan todos estos enemigos ya simplemente te tiran a matar, ¿no? Entonces, una de las evidencias justamente también es eso, ya
ya que venga un espíritu de depresión, eso ya es mayor, pero ahí ya es porque hay brujería asignada contra ti. Están haciendo altares, levantando altares de maldad a través de brujería. Y esto les voy a decir que no solamente son los satanistas, los brujos, esos no. Uno toma autoridad, se destruye eso en el nombre de Jesús, no pasa nada. No, es cuando líderes se levantan a hacer oraciones contrarias o te maldicen. Esos son altares de brujería, porque están en rebeldía. La palabra lo dice, la rebeldía es como pecado de brujería. Y lógicamente la obstinación es como idolatría. Entonces son altares de maldad, que es donde se levantan oraciones contrarias contra tu vida. Y aún te vienen mensajes donde te amedrentan, te vienen a amedrentar. Entonces lo mismo que hace Jezabel hacen esos líderes que lamentablemente están desviados bajo la influencia de Jezabel, son líderes religiosos, pueden ser, o de otro tipo. Entonces, ahí sí ya viene, pues se asigna, y hay una asignación demoníaca contra tu vida, y esto es una advertencia lógicamente para los, principalmente, no solo profetas, sino líderes y especialmente gente profética que tiene autoridad, ¿ok? Entonces ya ahí viene el Señor, y ¿qué le dice? ¿No? Porque él se queda dormido. Luego el ángel dice que viene, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Por qué? Porque todavía estaba el espíritu de depresión ahí. El espíritu de depresión te lleva solamente a dormir, porque hay una muerte espiritual. Ya estás en muerte espiritual. Entonces, dice, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Y ahí se levantó, pues comió y bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, ¿no? Entonces, su tiempo de transición fue de 40 días y 40 noches, pero para eso él tenía que estar fortalecido. Por eso les digo, esa torta que se preparó fue como un maná del cielo para él, porque lógicamente fue preparado por un ángel. Entonces él recibió el pan de vida. Y por eso le decía, levántate. Por eso que alguien que está en depresión, alguien que está en depresión, tú tienes que animarlo, levantarlo y decirle, come porque te están faltando fuerzas. ¿Qué tienes que comer? La palabra de Dios. Levántate por la orden de Dios, levántate, sacúdete, no puedes quedarte ahí. Y por eso no puedes recibir ninguna mentira del diablo en ese tiempo, porque lo que quiere hacer es detener tu avance y tu progreso, porque mira lo que le está diciendo aquí. Le dice, ¿no? Porque largo camino te resta, lógico, todavía tienes que seguir caminando, todavía no se ha cumplido tu misión en la tierra, tienes que seguir adelante, entonces no puedes estarte deseando morir, estar en depresión ni con pensamientos de muerte, porque a varias personas los ha atacado así el enemigo en tiempos de transición, con pensamientos de muerte. ¿Por qué? Porque hay una asignación, pero ellos tienen que aprender a pelear contra eso o pedir ayuda también, lógicamente. ¿Ya? Entonces, cuando el que ya está en depresión, alguien tiene que, lógicamente, orar o el mismo Señor va a enviar un ángel para que te levante. Y aquí es donde viene la otra parte, que es la que el enemigo trata de distraerte, de que tú no escuchas la voz de Dios. Pues en tiempo de transición, el enemigo lo que levanta es mucho ruido alrededor tuyo, mucho ruido. Y si tú eres de las personas, vuelvo a repetir, de las que estás acostumbrada solamente ver manifestaciones de Dios, tus experiencias sobrenaturales y que Dios te habla así, bueno, en tiempo de transición no te va a hablar de la manera tradicional. Es más, va a estar en un silencio hasta que Él decida hablar cuando Él quiere. Y cuando Él habla va a ser así, miren, como lo que pasó aquí. Dice, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, ya cuando llegó al monte, ¿no? Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, de Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esa fue una mentira del diablo para Elías. Él se sentía solo, abandonado, porque así te sientes en los tiempos de transición, como si estuvieras solo y abandonado y no hubiera nadie alrededor tuyo, porque Dios
te ha metido en un desierto a que pases tu proceso para que Él te hable. O te ha llevado, lógicamente, les dije, a un arroyo, pues les dije, algunos están en un desierto, otros están en un arroyo y otros están en una cueva, pero no como Elías se metió en una cueva por miedo, no. Es por un proceso como por ejemplo el de David de huir por su vida, pero a él sí lo tenía que procesar así, ¿no? Fue diferente. Y bueno, en el versículo 11 dice, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió sentido otra vez, ¿no? Su discurso de justificarse, de que, ay, sí, Señor, tengo celos por ti, que han matado a todos y no sé qué. Ya, y que me buscan para quitarme la vida, porque él todavía seguía con miedo, tenía miedo todavía. Y él le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meholá ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué quiere decir? Que él tenía todavía una asignación que cumplir. Él tenía que ir a ungir reyes, tenía que ir a ungir un nuevo profeta, ya que ya iba lógicamente a ser su sucesor. Ya le había dicho el Señor. Y no solo eso, dice, y yo haré que queden. Quiero decirte de parte de Dios que hay un remanente al que Dios te va a unir. Y esos son esos 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Porque así te hace sentir el enemigo. Estás solo, te van a matar, ya murieron todos, ya no queda nadie. No, Dios, Dios siempre protege a sus remanentes. Es la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo no va a morir. Es la novia de Cristo. Cristo mismo pelea. Entonces, en pocas palabras le está diciendo, yo peleo por mi pueblo. Yo no voy a permitir, y para eso yo ya separé 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Entonces, pueden haber destruido todos nuestros templos, porque decía, ay, están destruyendo tus altares. Que destruyan lo que sea. Pero a mi iglesia, a mi cuerpo, a mi remanente no lo van a destruir. Porque es mío. Y el Señor pelea por eso. En el tiempo de transición, tienes que entender que solamente ese silbido apacible y delicado vas a tener que escuchar mientras esperas ir a la siguiente asignación. Por eso él tenía que esperar en calma y en quietud. Ahí escuchar la voz, silbido apacible y delicado, y ahí fue la instrucción. Entonces, por eso, cuando tú aquietas tu alma, cuando tu pensamiento está libre y muy enfocado en Dios, ahí es cuando recién el Señor te va a hablar, porque sabe que ya estás ahí posicionado para recibir. Entonces él mientras no se posiciona, no podía escuchar la voz de Dios, porque otra vez volvía a repetir lo mismo porque estaba lleno de miedo y su visión era incorrecta. Tenía la visión incorrecta, o sea, el enemigo había afectado hasta su visión. Le había hecho creer la mentira, porque el espíritu de engaño viene a traerte temor. El temor hace que tú tengas falsas imaginaciones. Pues por eso te digo, así quiere venir a afectar. Imagínate, si lo afectó a Elías, ¿qué no podría hacer a nosotros si no aprendemos de esta lección? Nosotros tenemos que aprender. ¿Ok? Vamos a continuar con lo siguiente. ¿Qué más enemigos se levantan en la transición? Y aquí ya estamos ya entrando a hablar, lógicamente, a líderes, a siervos, apóstoles, profetas, 5 ministerios, porque cuando tú vas a tener los que vamos a entrar nuevos territorios, nuevas asignaciones ministeriales, nueva obra pionera, estamos por dar a luz lo nuevo de Dios. Entonces, como estamos en ese tiempo,
inmediatamente, ya hemos visto, no solamente se va a levantar Jezabel, sino se va a levantar Leviatán y luego se puede levantar hasta una coalición de demonios en contra tuya, ¿no? Que es como un grupo. Ya el enemigo sabe que con uno no te puede agarrar, ¿no? Y entonces ya mando varios ya. Y ya llama a las, si tú ya vences todos estos pequeños, ¿no? Todos estos pequeños, llamo las ligas mayores ya. Entonces ahí ya entra Jezabel, ahí ya si entró Jezabel, lógicamente ya se empieza a mover Pitón, se empieza a mover, ella se asocia lógicamente con los religiosos ahí. ¿Y quién se levanta? El rey del orgullo, ¿no? El Leviatán. ¿Para qué? Para que todos ellos te hagan oposición. ¿Por qué? Porque ahí tú tienes que aprender en tiempo de transición, dijimos, tenemos que aprender a someternos a Dios, a humillarnos delante del Señor para resistir al diablo y que Él huya, para que Él nos dé más de su gracia, ¿no? Eso ya lo hemos hablado en el poder de la gracia. Bueno, entonces, mira, el enemigo se va a levantar así, el infierno se te va a levantar y te va a enviar un espíritu de oposición que se te oponga así. El enemigo se va a oponer a los planes de Dios definitivamente. El enemigo se opondrá activamente y ¿qué va a hacer? Va a venir a frustrar, a querer frustrar los planes de Dios para la vida de un individuo, más si es de un ministerio, ¿no? Que eso va a afectar a un pueblo, a una región y todo eso. Dice, especialmente cuando éste ya es valiente y busca activamente cumplir el llamado de Dios. Entonces, cuando tú ya vences todo, ya eres una persona más fuerte en la fe, ya tú conoces a tu Dios, sabes quién es, ya eres valiente, has aprendido a ser paciente, has aprendido ya a desarrollar más cosas, ya no caer pues en la trampa del diablo. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Se te va a oponer. No, entonces acá le lanzamos oposición, ¿no? Entonces vamos a ver como el apóstol Pablo, por ejemplo, el que entraba ya a tomar territorios y ya estaba en la labor apostólica. Esto principalmente para los que tienen llamado a los ministerios pioneros, lógicamente, y ministerios apostólicos, ¿ya? Él decía, 1 Corintios 16:9, dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios, ¿no? Entonces ahí es donde te hablo de cuando ya tú te mueves en la unción apostólica, en el ministerio apostólico, ya entrar a tomar territorios, inmediatamente el enemigo se va a oponer. No te va a querer dejar avanzar, te va a resistir, se te opone, ¿no? Entonces eso es lo que yo tengo que aprender a vencer. ¿De qué manera, no? Tengo que por eso formar equipos apostólicos y no solamente tengo que tener intercesores proféticos y atalayas que nos ayuden a tener rompimiento espiritual, porque son varios los adversarios que se van a oponer. Es ahí donde tenemos que convocarlos a ellos. Entonces yo tengo que tener un equipo, tengo que tener gente a mi alrededor que me ayude a tener rompimiento, que me ayude a tener avance. Entonces eso va a pasar. Entonces, pero la clave lógicamente está, ya la vamos a después, es la de resistir al enemigo y el enemigo va a huir, ¿no? Entonces ya eso vamos a explicarlo un poquito más adelante. También en ese tiempo de la oposición se va a levantar un espíritu de opresión. Vas a sentir una opresión y sobre todo espíritu de pesadez. Entonces son dos espíritus que durante la oposición, la resistencia, para que tú tires la toalla, se te van a levantar el espíritu de opresión y de pesadez. Uy, cuando eso se levanta, Dios mío, es una cosa que viene así, como que te trata de aplastar. Por eso que tú tienes que pelear no solo desde la victoria de Cristo, sino desde la posición de lugares celestiales. Tú no puedes estar abajo, olvídate, desde arriba. Entonces ahí también hay que saber las estrategias, ¿ok? Las estrategias para vencer el espíritu de pesadez. Y eso es no solamente, y para eso es en esos tiempos donde más vas a orar en el espíritu, orar en lenguas, pero vas a
tener que levantar mayor alabanza para romper no solamente la oposición, sino la opresión. Entonces, con lenguas, es como lenguas de fuego y también invocando la ayuda angelical, de la asistencia angelical, para que tanto el ejército de Dios en la tierra como el ejército de Dios en el cielo se movilicen. Entonces, eso lógicamente es una guerra, como es una guerra por territorios, la saben hacer los apóstoles y profetas. Ya vimos eso, ya, de repente ya tú sabes cómo vencer eso. ¿Qué más va a enviarte el enemigo? ¿Qué más? Te va a enviar al espíritu de retraso. Inmediatamente te va a asignar el espíritu de retraso. Ay, tú dices, ay, bueno, ya, estamos venciendo, todo eso, pero estoy a la espera de respuestas, estoy a la espera de confirmar ciertas cosas para ya movernos, contratos de repente, compra de algo, ¿no? Por ejemplo, o rentar o comprar alguna cosa que necesitamos, confirmación de los nuevos lugares, nuevos locales, no sé. Em, Estás a la espera de muchas cosas, pero de pronto sientes como un estancamiento, un retraso, una cosa así. Ahí, esto también es lógicamente para todos los ministerios, 5 ministerios, lógicamente, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el enemigo te hace creer que no pasa nada y encima te va a tratar de retrasar, te va a tratar de bloquear y de retrasar. Ah, ya, no, que se retrase. No, va a tratar de interponerse con tus conexiones para que no recibas la respuesta. Entonces ahí vas a tener que pedir estrategia al Señor, porque hay que aprender a discernir cuándo es Dios mismo deteniendo y cuándo es el espíritu de retraso. Entonces tienes que aprender ahí, meterte a solas con Dios. Por eso se hace en intercesión profética, en guerra espiritual, de pedirle al Señor confirmación. Señor, ¿eres tú o es el enemigo? Y cuando el Señor te dice, bueno, entonces ahí sí ya se tiene que entrar, lógicamente sí, a hacer guerra contra todo espíritu que quiera venir a traer retraso, ¿no? Retraso, oposición, todo eso. Y ya después de esto, cuando ya tú estás queriendo avanzar, hay un espíritu asignado que va a venir también a querer impedirte que avances, ¿no? Que cruces, que tengas rompimiento, y se llama el espíritu de sabotaje. De todas estas cosas, lógicamente, nosotros entrenamos en mentoría privada, en las escuelas, escuela de intercesión, guerra espiritual, con los profetas, todo eso, nosotros entrenamos todo eso. Pero yo te quiero mencionar este espíritu para que no lo subestimes, porque es un espíritu que de repente viene a destruir tu avance, te trata de bloquear y retrasar tu destino, ¿no? Entonces, muchas veces trabaja por eso, trabaja así, junto con el espíritu de retraso, espíritu de destrucción o espíritu de oposición. Entonces, así, es como una cadena, porque muchas veces la gente no ve que los están saboteando. Y eso puede ser a través de contactos, por ejemplo. Te tratan de sabotear tus contactos, tus clientes, tus ventas, tus contactos ministeriales. Por ejemplo, entran a querer eh, destruir lo que estás avanzando a construir, ¿no? Empieza a querer venir así. Es como si se levantara un ciclo de destrucción, ¿no? Como lo que estaban haciendo con lo de los muros de Jerusalén. Estaban avanzando y estaban queriendo sabotear eso, ¿no? Es como que te quieren enviar para boicotearte prácticamente. Eso es lo que hace el sabotaje. Entonces, esta es una asignación demoníaca del infierno, terrible, que si tú no lo logras romper y no sabes cómo se te infiltra, porque el diablo es sutil, lo hemos visto en ministraciones, en consejería, orando por ministros que son buenos siervos,
son fieles a Dios, son buenos diezmadores y ofrendadores, o sea, no habría una puerta de entrada, pero el enemigo ha sabido cómo asignar cosas a través de brujería para que entre el espíritu de sabotaje a destruir su avance, sus cosas, su familia, sus relaciones, todo así. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que a ti te deje una frustración de ver como si alguien te rompiera todo. Estás escribiendo y de pronto hasta tus documentos, estás jugando, te desaparecen, ¿no? Y tú dices, pero me he pasado una semana estudiando, hecho eso, y de pronto me borraron todo. Eso, hay un espíritu de sabotaje. Hay que detectar qué infiltración podría haber, porque para que el enemigo te toque algo tiene que haber un derecho legal. Definitivamente para mí es eso. O que el Señor mismo le permite que llegue hasta cierto punto, como lo que pasó con Job. ¿Ya? Hasta cierto punto. De repente Dios está probando tu fe. Entonces, tienes que aprender por eso, saber esto. Dios está permitiendo por un entrenamiento, por un avance, por resistencia, porque también Dios permite la oposición para que tú desarrolles el músculo de la fe y para que desarrolles tu resistencia, sobre todo si estás llamado a ministerio apostólico. Y también a los edificadores, lógicamente, los 5 ministerios, ¿ya? Pero el que va adelante, el que es punta de lanza, es el que más sufre la oposición porque es el que va adelante. Y ahora, para finalizar, vamos a hablar de son dos espíritus y son dos de los ataques más comunes en los tiempos de transición. Y vamos a hablar aquí, y es por eso que aquí vamos a ver cómo Leviatán se levanta. El primer espíritu de ofensa y el segundo espíritu es el espíritu de confusión. Ya ahí es como que ya Leviatán mismo se levanta, pues. Porque el enemigo te va a lanzar así como si te lanzara un humo, así, para confundirte, ¿no? Aún para que desviarte el camino. Esa es más o menos así la figura. Entonces, ya dijimos que si viene a atacar tu mente, es posible que va a atacar, y si ataca también tus emociones, te va a tratar de confundir. Entonces, muchas veces hay atmósferas en las que te estás moviendo, donde hay espíritus religiosos, espíritus de brujería y todo eso, pero es Leviatán mismo ya el que se levanta. O sea, empiezas a pelear contra demonios marinos, espíritus de las aguas y todo eso, entonces se van a levantar en contra tuya, ¿ya? Pero nosotros no debemos caer en la trampa del diablo porque esto es lo que va a hacer. O sea, la confusión trata de quitarte la claridad de la visión definitivamente, ¿no? De que pierdas el enfoque. Eso es lo que trata ya hacer el enemigo para una forma de querer pararte. Y la otra trampa del diablo es la ofensa. Y ese es algo que vemos constantemente que se repite en varios ministerios. ¿Por qué? Porque la ofensa también tiene que ver con la indignación y también se conecta con el rechazo. Entonces, todo eso se conecta con el orgullo. Y ya sabemos quién es el rey del orgullo, Leviatán. Entonces, yo quiero hablar de 2 casos en la Biblia, ¿no? Donde se ven cómo se movieron estos espíritus. No solamente todos los enemigos de la transición, sino especialmente la confusión y la ofensa. Vamos a Job 13. Uno de los casos más típicos y donde Dios mismo le revela a Job que él estaba peleando no solamente contra el destructor, sino con demonios marinos, ¿no? Estaba peleando con el mismo el Apolión, el espíritu de destrucción, ¿no? Eso si ya tú le das entrada, lógicamente ya viene a destruirte. Y el espíritu del Apolión, espíritu de destrucción, justamente se conecta con el espíritu de sabotaje. Nosotros lo hemos visto activo en ministros de Dios y hemos tenido que ayudarles a salir de eso, ¿ya? Pero vamos a ver aquí con Job. Sabemos que Job todo lo que le pasó, el Señor lo permitió para poder procesarlo Job y revelarse el Señor a su vida y sacar cosas que lógicamente necesitaban ser probadas. No solo su fe, sino
en que en él hubiera realmente justicia, porque cuando tú entras a las cortes celestiales, no puedes tener injusticia, no puedes tener iniquidad, tienes que ir delante de Dios a pedir perdón por eso y tampoco, lógicamente, ni pactos ni consagraciones generacionales, porque eso no te va a permitir tener victoria en la guerra espiritual, sobre todo si te estás enfrentando a principados y potestades, porque en eso solamente Dios te puede defender. Pero muchas veces Dios, eh, hay personas que los ha tenido que atender en el trono de la gracia, porque es en la gracia que los ha tenido que ayudar. Pero en el caso de Job, eh, a Job lo atacaron. Entonces, ¿cómo va a venir la ofensa? Porque Leviatán va a levantar falsas acusaciones contra tu vida. Va a levantar falsas acusaciones. O va a empezar a lanzar rumores, chismes, mentiras sobre ti. Y te van a venir a atacar frontalmente. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Que te ofendas. Y si te ofendes, si te indignas, viene Leviatán a saetearte. Ya sabes, con su coleta, con todo. Entonces no puedes hacer eso. Entonces, ¿qué pasó con Job? Job era un hombre íntegro, un hombre justo, sí. Pero vamos a ver que él se defendió. Dice, en el Job 13, Job defiende su integridad espiritual. Mira, cuando te atacan con falsas acusaciones, tú debes mantenerte muy humilde. Porque si tú te autojustificas, te defiendes a ti mismo, entonces ¿cómo Dios va a entrar a defenderte a ti? No te puedes defender. Porque como tú te indignas o como tú te ofendes, tú vas a querer defenderte. Entonces, esa es mala estrategia, te lo digo. Mala estrategia. Nos ha pasado de repente en nuestros principios, sí, caímos en esa trampa. Claro que sí, caímos. Y ahí fue donde Leviatán nos saeteó. Pero luego el Señor nos enseñó, gloria a Dios. Pero va a pasar eso, que van a lanzarte cosas, te van a decir del A a la Z, te lo digo. Porque ¿quiénes se levantaron? Que ya dijimos como mensajeros de Satanás, los amigos de Job. Y ni la esposa ni hablar. Él empezó a defenderse, dice. Dice, como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros, dice, mas yo quería hablar con el Todopoderoso, quería razonar con Dios, porque él quería saber, Dios, ¿por qué me está pasando todo esto? O sea, ¿por qué permites? Si yo soy Señor justo, íntegro, honesto, yo soy así, así, así. Entonces, no hay ninguno, dice, justo delante de Dios. Todos hemos sido destituidos de la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que tenemos todo. Ahora, si nosotros somos íntegros, justos, honestos, dejemos que Dios nos defienda. No te defiendas tú, porque eso también podría ser un orgullo. Por eso que la gente se indigna y se ofende por el orgullo. Me has atacado mi orgullo, ¿no? Porque me puedo sentir orgullosa de ser muy santa, de ser muy espiritual. Entonces tampoco eso podemos hacer. Entonces esta es una advertencia para todos los ministros de Dios, se los digo, tenemos que ser muy humildes. Y cuando nos ataquen, dejemos que Dios nos defienda. Perdonen, libérenme. Digan la verdad, sí. Mira, voy a decir la verdad, esta es la verdad. ¿Me crees o no me crees? Esta es la verdad. Pero hagámoslo de una forma realmente amable y humilde. O sea, habla la verdad, confronta con la verdad, sí, pero no te ofendas, no te indignes, porque Leviatán reconoce quiénes son de los suyos. Reconoce en quienes todavía hay orgullo y los va a atacar. Y te va a atacar en tu salud, y te va a atacar en tus finanzas, y te va a atacar en tu familia. Entonces tú mismo le estás abriendo la puerta y tú dices, pero ¿por qué si yo soy tan justo, tan santo, tan honesto? ¿No? No, humildad, humildad, ya sabes. Ahí es donde tenemos que entrar con humildad para que Dios nos dé su gracia y lógicamente que sea Dios defendiendo nuestra causa. Deje que Dios pelee por ti, porque Dios levanta la cabeza, le da más gracia al humilde y exalta al humilde, dice. Y levanta tu cabeza, Dios levantará mi cabeza. Es así, así te barran tu reputación, le digo que es necesario, porque muchas veces de esa es la manera que Dios quiebra nuestro orgullo, lógicamente. ¿Ya? Entonces, luego ya, lógicamente el Señor le hace entender a Job, pero Job se defendió, se autojustificó aún delante de Dios. Esa fue mala estrategia de Job, ¿ya? Pero luego, gloria a Dios, él aprendió. Bueno, el otro caso, vamos a ver el otro caso de otra persona que sufrió confusión. O sea, Elías ya había sufrido la confusión.
La duda, el miedo, el desánimo, la desesperación, la depresión, le entró de todo, porque entró ahí con fuerza la brujería, lógicamente. Vamos a ver otro que le pasó esto. Miren, profetas, profetas de los grandes, les digo. Entonces vamos a terminar con esto. Juan el Bautista. ¿Quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista. ¿Quién escuchó la voz de Dios confirmando que era el Cristo, el Mesías, el ungido, el que iba a quitar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Juan el Bautista. Todo el mundo escuchó trueno. Juan el Bautista escuchó voz audible. Juan el Bautista no fue el mismo el que envió a los discípulos a sus discípulos. Dijo, ya no me sigan a mí, síganlo a él. Es necesario que yo mengue para que él crezca. Ya, síganlo a él, él es el ungido. Yo ya terminé con ese mi camino. Pero le faltó humildad a Juan el Bautista para unirse a Jesús. Si sabía que él era el ungido, debía haberse unido a Jesús, al menos para seguirle, pues lógicamente. Pero él dijo, bueno, ya cumplí mi misión, era preparar el camino y ya. Y ahí en ese tiempo que él estaba lógicamente solo, ahí lo atraparon, pues, ¿no? Porque estaba solo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que unirnos como profetas, ya, ok. De repente el ministerio de él se desarrolló en el desierto y todo eso, pero luego se pudo haber unido a Jesús, se pudo haber unido a Jesús, ¿no? Em, por eso profetas no podemos estar sin los apóstoles, porque ya Jesús era el apóstol, el enviado de Dios. Tenemos que trabajar porque si estamos solos, viene Jezabel, nos mata, porque no tenemos una comunidad, no tenemos un lugar, una familia espiritual. Entonces no podemos seguir solos. Por eso Juan el Bautista no entendió el proceso de transición al nuevo movimiento, a cómo es que se iba a establecer el reino de Dios. Ahí lo atraparon, ¿no? Cuando ya lo atraparon, lógicamente, ¿no? Porque ya era presa fácil, vamos a ver lo que dice. Esto es Lucas 7. Vamos al versículo, desde el versículo 18, vamos a leer. Miren, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos, dice. Juan llamó a dos de sus discípulos y los envió a esos dos discípulos a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Cómo es posible que él envíe a preguntar eso? Porque ya el enemigo le había sembrado la duda. Y cuando ya te siembra la duda, tú vas a entrar en confusión. Te está robando la visión. Te está robando la revelación. O sea, tú recibes revelación del cielo con voz audible y terminas así. ¿Por qué? Porque en el ambiente que él estaba la brujería, lógicamente. La Herodías era tremenda Jezabel, ¿no? Había tal control, espíritus manipulados, pero él no se mantuvo firme en la verdad. Dejó que el enemigo le robara la semilla. ¿Y que le entró? La duda. Y le entró la duda, la confusión. Le robó la visión. O sea, ¿qué es esto? ¿No? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y dice, cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti a preguntarte, ¿no? A Jesús le dice, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y dice, en esa misma hora que le estaban preguntando, Jesús sanó a muchos de enfermedades, plagas, espíritus malignos, y a muchos ciegos le dio la vista. Entonces respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y ahí le dice algo donde dice, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Ustedes saben que en la versión en inglés, ustedes saben lo que dice aquí. Dice, bienaventurado aquel que no se ofende en mí, que no se ofende con lo que yo estoy haciendo, que no se ofende, que mi verdad no lo ofende. Prácticamente lo que le estaba diciendo Jesús, díganle eso a él. Y cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a la gente.
Entonces ahí ya les empieza a hablar de Juan y le dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Pero los que tienen vestiduras preciosas viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Entonces, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, dice, este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, ¿no? Por eso dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta, dice, que Juan el Bautista. Eso sí, que quedó claro porque la misión de él era justamente preparar el camino para el Mesías. Y dice, y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, ¿no? ¿Por qué? Porque perdió la fe. Vinieron los enemigos a quitarle la fe, a robarle la palabra, a robarle la revelación, la visión. Fue confundido. Prácticamente es como que estaba creyendo las mentiras que estaban hablando de Jesús. Y dudó del Señor. Entonces, mucha gente va a dudar de ti, pero por eso, bienaventurados los que no se ofenden en la verdad de Cristo. Por eso, la verdad va a exponer la mentira del diablo. Y tenemos que aprender a superar todo esto, por eso decimos, en base a las estrategias de Dios. Entonces aquí es donde tenemos que ver las estrategias del Señor, que es lo que nos va a ayudar a superar todo esto. Lógicamente ya hemos dicho, orar en el Espíritu, ¿no? Porque tienes que conectarte con el Espíritu Santo. Tienes que orar en lenguas. Señor, háblame. A veces, bueno, no voy a hablar en forma audible, pero de repente mi oración ya tiene que ser en el espíritu más profundo. ¿Para qué? Para que mi espíritu se levante y el enemigo no me venga así a bajonear, a querer afectar mi espíritu, porque lo importante es que el alma se sujete al espíritu y por eso el espíritu tiene que crecer en ti. Entonces, no solamente va a ser que, Señor, ayúdame, clamar. No, no, no solo te va a ayudar a orar en el Espíritu. Y en el Espíritu vas a recibir estrategias, vas a empezar a ver la verdad. Señor, revélame, ¿no? Y lógicamente, hacer ayuno en tiempo de transición es lo que va a venir a cortar y toda asignación demoníaca del diablo. Va a venir a ayudarte a traer rompimiento, te va a dar más claridad en la visión, en escuchar la voz de Dios. Necesitas revelación, necesitas estrategia, necesitas rompimiento, necesitas avance. Te va a ayudar muchísimo los ayunos, de la manera que Dios te lo quiere hacer. Yo te recomiendo el ayuno de agua, porque a mí me ha traído fue así, rompimiento tras rompimiento, revelación tras revelación, avance, aceleración, y es algo que no para, se desata. Te lo recomiendo. ¿Ya? Entonces, a mí me tocó hacer de 7 días, no sé cuántos días te puede hacer el Señor hacer a ti. Hay gente que le da 40 días, no sé. Es que de repente lo que tú necesitas. Entonces, eso es lo que tienes que usar, son armas espirituales, estrategias, ¿no? Luego la acción de gracias, la alabanza. La alabanza rompe la oposición, el espíritu de pesadez. Y ahí es donde Dios se levanta, ahí a defenderte, ¿no? Con la acción de gracias te va a abrir puertas, va a levantar tu fe, ¿no? Los tiempos ya de adoración, pues es ya más intimidad con Dios. Es ahí donde tienes que hacer todo eso. Luego también los frutos del Espíritu, que ya dijimos que también muchas veces son esas armas espirituales que el Espíritu Santo va a activar, ¿no? Ya no solamente son los dones, sino los frutos del Espíritu, ¿no? Entonces los dones y los frutos del Espíritu Santo también te van a ayudar en ese tiempo a que tú puedas tener, lógicamente, más avance, ¿ya? Porque en ese tiempo tienes que ser más humilde, tienes que tener más amor para perdonar, tienes que desarrollar la paciencia, la mansedumbre. Entonces,
es época en que Dios va a necesitar que des, no solamente que actúes con los dones, sino los frutos del Espíritu Santo. Te van a ayudar también. Lógicamente, toda la armadura espiritual de Efesios 6. Efesios 6 es sumamente importante que lo apliques, ¿ya? Efesios 6, donde está toda la armadura espiritual, eso se activa con la oración. Entonces, tu oración, velando, porque también vas a tener que hacer vigilias, importantísimo hacer vigilias también, ayunos y vigilias, ¿ya? Vamos a aumentar ahí, ayuno y vigilia, en el tiempo que Dios te ponga. A mí me ha tenido en ayuno y vigilia todo el mes, prácticamente todo el mes de mayo. Entonces, es ahí donde vamos a estar vigilantes lo que el enemigo está haciendo. Dios nos va a dar la revelación, nos va a dar estrategia, nos va a dar sabiduría para la guerra espiritual, nos va a decir exactamente qué tenemos que hacer. Entonces, en medio de esa oración se va a activar todas las armas espirituales. Y acuérdense, está la palabra, vas a tener que ponerte, ¿no?, el escudo de la fe, porque el enemigo te va a tirar dardos que da miedo. Otra estrategia es leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios y buscar la sabiduría divina. Aplica la palabra de Dios. Tienes que meditar, pero de la manera de poderla aplicar, buscando la sabiduría divina, porque es lo que te va a ayudar, ¿ya? Otra estrategia es pedir más de la gracia y del favor de Dios para tu vida. Necesitas más gracia. Es el tiempo donde tiene que fluir gracia sobre gracia. Así que clama al trono de la gracia, pide más gracia, pide más favor de Dios para que venga a tu vida, ¿no? También por medio de la oración tienes que activar a los ángeles. Los ángeles se activan cada vez que tú declaras y proclamas la palabra de Dios. Entonces es declarar la palabra, proclamarla y activar los ángeles por medio de la palabra, porque ellos obedecen las órdenes de Dios. No van a obedecer tus órdenes si no está con la palabra de Dios. Entonces, pedirle al Padre que envíe a sus ángeles, lógicamente, y declarando la palabra, ellos se movilizan, empiezan a pelear contigo, ¿ya? Entonces hay que declarar la palabra, ¿ya? Muy importante, porque esa es tu declaración de fe, ¿no? Con el corazón creemos, pero con la boca confesamos. Entonces, importante que no te quedes callado, declara la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Esa va a ser tu arma de guerra, ¿no? Y eso va a ayudar a que se activen los ejércitos de ángeles a tu favor, ¿ya? Otra cosa más es otra estrategia: profetiza y declara las promesas de Dios en tu vida. Tienes que, toda palabra profética, profecía que se ha soltado, promesas, decláralas, profetiza, empieza a hacer. Eso va a ir abriendo un camino, es como que empieza a abrir camino. Se empieza a abrir los cielos también, ¿no? Con la acción de gracias, con la declaración de la palabra, ahí comienza. Profetiza sobre tus circunstancias, profetiza sobre tus finanzas, profetiza sobre tu familia, profetiza en cada área de tu vida y declara las promesas que Dios te ha dado. Eso te va a ayudar mucho, va a alimentar tu fe también. Otra estrategia muy importante: espera y confía en el Señor hasta que Dios te hable y te dé una dirección. Sin eso no te muevas, ¿ok? Entonces espera en el Señor, ¿no? Como decía David. Y ahí vamos a ver, ¿cómo se llama? El Salmo 27. Hay una parte donde dice justamente lo de esperar en el Señor. Ya sabemos que los que, según Isaías 40, ¿no? Cuando Dios consuela, pues los que esperan en el Señor, ¿no? Dice, Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Si tú esperas en el Señor, vas a tener fuerzas, recobra tus fuerzas por medio de saber esperar en el Señor. Pero ¿cómo tienes que esperar en el Señor? Entonces aquí vamos al Salmo 27, donde dice, ¿no? Hubiera desmayado si no creyera que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, ¿no? Tu fe tiene que aumentar. Y luego dice, esperad en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón
sí esperan en Jehová, ¿no? Entonces, y dice que los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Así que tienes que aprender a esperar. Tiempo de transición es tiempo de espera, ¿ya? Entonces no dejes que la espera te desespere, sino que aprende a esperar. Aprender a esperar es aprender a mantener tu paz y confiar en el Señor, ¿no? Entonces, y no te muevas hasta que Dios no te hable y no te dé una dirección. Eso es sumamente importante. Y por último, deja que el Espíritu Santo te guíe y te dé las estrategias, ¿no? Tienes que depender mucho del Espíritu Santo. Y así, ¿no? Y el Espíritu Santo te da las estrategias de la guerra espiritual, qué es lo que tienes que hacer, también si tienes que de repente hacer Santa Cena, aplicar la sangre de Cristo, de qué manera lo vas a hacer, no lo sé, el Señor solamente te lo va a decir, a veces vas a tener que danzar, a mí me tocó hacer danza de gozo, danza de victoria, ya cuando ya estábamos ya avanzando y todo eso, dijo gozo, suelta el gozo. Entonces, miren, solo el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos van a ayudar para tener victoria y avanzar y derribar todos estos enemigos del tiempo de la transición y que no se nos opongan y que nosotros sigamos y crucemos al otro lado en donde Dios nos está esperando y ya en nuestro nuevo lugar, nueva asignación, nuevo territorio, un nuevo lugar donde hay nuevas personas, nuevos contactos para continuar. ¿No? Por eso si tú has estado bastante desanimado, deprimido, todo, levántate, come, y levántate, porque, y come sobre todo la palabra de Dios, aliméntate bien, fortalécete bien, porque te falta mucho camino por recorrer. Hay mucha obra que hacer, hermanos, no podemos detenernos. Amén. Entonces, gloria a Dios por esta enseñanza, por esto que Dios nos ha enseñado durante muchos años, pero más que nunca en estos últimos años es como que el resumen, les puedo decir de las claves que Dios me permite compartir con ustedes. Amén. Entonces, estamos felices de poder ayudar a las personas, ministerios que Dios ha colocado en nuestro camino y poderles ayudar a tener rompimiento, aceleración y poder vencer a todos estos enemigos del tiempo de la transición. Amén. Entonces, gloria a Dios, que Dios les bendiga y nos vemos en ya el próximo mes, lógicamente con la guía profética de junio. Dios les bendiga, que tengan excelente fin de mes y inicio del mes de junio también para todos ustedes, ¿ok? Besos, abrazos, chao, chao.